Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. El programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando este hermoso libro de Samuel. El primer libro de Samuel, capítulo 30, es la campaña contra los amalecitas. Los amalecitas vienen, roban, Siquelac, donde estaba toda la familia, todos los hijos de David y de sus soldados. En cuanto que ellos estaban acompañando a Aquís, el rey de los filisteos, que le había nombrado nada más y nada menos como su guardia personal. Y andego ya reflexionaba de pues allá, ella la pisa y te ve la ¿verdad? Aquís tenía una confianza plena, total, y en David y en todo su ejército, porque siempre ellos se mostraron muy fiel. Una de las características esenciales y fundamentales que el autor sagrado siempre nos presenta de la figura de David es justamente la fidelidad total. No es que anda con medias tintas, no es que quiere engañar a los demás, ¿verdad? No es que buscan simplemente fantasmas, por decir así, para decir cosas que no existen, ¿verdad? Cosas que no existen. No. David lo demuestra y lo demuestra con sus hechos. A Bella ella Moraina, a tal punto que aquí le pide y le dice y le nombra, y díselo por siempre. Te nombro mi guardia personal por siempre. Quiere decir que la confianza era muy grande. Y bueno, y así seguimos, queridos amigos, con esta reflexión tan interesante, porque con Ñandeyara mañana en este capítulo 30, que al final David también deja a los filisteos no por motus propios, no. En realidad no es que él falta a su palabra, él va, iría, continuaría y le está acompañando aquí. Pero cuando los príncipes de los filisteos, eso en el capítulo 29, versículo 3, dice, preguntaron a Aquís, ¿qué hacen aquí estos hebreos? Aquí le respondió, este es David, súbito de Saúl, rey de Israel, está conmigo desde hace un año o dos, y desde el día de su deserción hasta hoy no encontré en él nada de errado. Ahí está. Vemos subrayar de esa confianza total que tenía Aquís hacia David. No encuentro en él nada errado. Pero los generales filisteos se irritaron contra él y le dijeron, despide a este hombre y que regrese al lugar que le asignaste. Que no venga al combate con nosotros,
porque en el campo de batalla podría convertirse en nuestro enemigo. Que como dijimos, ¿verdad? Nuestra reflexión anterior, ahí con la Iyapu página, con a Príncipe Cuera, con a General Cuera, porque podría suceder, ellos tampoco están seguros. O sea, ellos no ponen la mano en el fuego por David ni por este grupo de hebreos. Imagínense, 600 aves acompañados están en la retaguardia, están ahí, entre comillas, cuidando de Aquís. Y los príncipes y los generales piensan bien y dicen, parece que de Beruta con algo ya de enemigo, con a contra con la de Yajaina, con a contra ya. Ande va a ver Beruare muy, en Emboyerese. No, esto es peligrosísimo. Cuando Payeso jódame ahí en ese lugar que ya les asignaste. Pero nosotros aquí nos encontramos con otra sorpresa enseguida. En cuanto que aquí se acerca y le dice, eres honesto, le dice Aquís. Una palabra muy interesante que utiliza. Honestidad va a decir, honesto le llama. Eres muy honesto. Me parece que ese vocabulario tenemos que buscar en el diccionario y conocer nosotros aquí entre nosotros. Veo con agrado toda tu actividad conmigo en el campamento. Oye, porta pona genial. Nunca, no ya pues una cosa errada y menos todavía contra este rey que le había recibido. Pues no encontré en ti nada errado desde el día en que viniste a mí hasta hoy. Qué lindo, queridos amigos, esta palabra, esta frase aquí de Aquís dirigiéndose a David. Eres honesto. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Hoy mis ojos ven más colores que ayer. Ha quedado atrás toda mi oscuridad. Dulce despertar, hoy logré despertar. Me has iluminado, me has levantado. Y respiré tu aliento de vida, ha soplado vida, vida nueva en mí. Y encontré un nuevo horizonte, la luz de tu rostro, y hoy puedo ver un nuevo amanecer, es un nuevo día, hoy la luz brilla con más intensidad, tu amor me renovó, tengo claridad, tengo libertad y muchas ganas de vivir. Un nuevo amanecer, es un nuevo día, hoy la luz brilla con más intensidad, tu amor me renovó, tengo claridad, tengo libertad y muchas ganas de vivir. Mi vida nueva en ti, Jesús, Jesús.
dulce despertar. Hoy logré despertar. Me has iluminado, me has levantado. Tu aliento de vida ha soplado vida, vida nueva en mí. Un nuevo horizonte, la luz de tu rostro, y hoy puedo ver un nuevo amanecer, es un nuevo día, hoy la luz brilla con más intensidad, tu amor me renovó, tengo claridad, tengo libertad y muchas ganas de vivir. Un nuevo amanecer, es un nuevo día, hoy la luz brilla con más intensidad, tu amor me renovó, tengo claridad, tengo libertad y muchas ganas de vivir. Mi vida nueva en ti, Jesús, Jesús. Mi vida nueva en ti, Jesús, Jesús. Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Bareté. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Francisco se ha mostrado crítico con la nueva ley en materia religiosa aprobada en Ucrania. La norma ilegaliza cualquier actividad de la Iglesia Ortodoxa vinculada a Rusia. Non si commette il male perché si prega. Se qualcuno commette un male contro il suo popolo sarà colpevole per questo, ma non può avere commesso il male perché ha pregato. E allora si lasci pregare chi vuole pregare in quella che considera la sua Chiesa. Per favore, non sia abolita diretta o indirettamente nessuna chiesa cristiana. Le chiese non si toccano. Desde el gobierno ucraniano defienden la regla alegando que es para reforzar su independencia espiritual. También la apoya el líder de la Iglesia greco-católica ucraniana, pero desde el Patriarcado de Moscú la han calificado como una caza de brujas. En el Ángelus, Francisco también se pronunció sobre Nicaragua. El Vaticano suele mantener un perfil bajo a la hora de hablar de la situación que se vive en el país, donde la violencia contra los cristianos ha aumentado en las últimas semanas. Con un breve mensaje, el Papa saludó al pueblo nicaragüense. Al amato popolo di Nicaragua, vi incoraggio a rinnovare la vostra speranza in Gesù. Ricordate che lo Spirito Santo guida sempre la storia verso progetti più alti. La Vergine Immacolata vi protegga nei momenti della prova e vi faccia sentire la sua tenerezza materna. Lo último del régimen de Ortega, una ley que equipara las instituciones religiosas a empresas privadas. Todo lo que reciban tendrá que ser declarado y estará sujeto a impuestos. Las consecuencias, dificultades para sobrevivir económicamente y desempeñar su labor. Yeah, ajá, Río Squad, la revelación. Vamos a darle. Gerson, ajá.
Chile Inés. Vamos a ser feliz. Vamos a ser feliz. Yeah. Let's go. Cuando no encuentres la solución y creas que todo se acabó, cuando la luz del sol se va a ocultar, recuerda que muy pronto amanecerá. Cuando no hay fuerzas ni ilusión, si tu sonrisa desapareció, no te preocupes, todo pasará. Lo mejor de tu vida está por llegar. Recuerda que siempre hay alguien que de ti todo lo sabe. Él llega en el tiempo preciso y tiene el control. Recuerda que siempre hay alguien que de ti todo lo sabe. Él llega en el tiempo preciso y tiene el control. Dios te quiere ver feliz. Él te quiere ver feliz. Dios te quiere ver feliz. Él te quiere ver feliz. Yeah. Rio Squad. Tu tristeza en felicidad es lo que quieres cambiar. Y la lágrima de tu cara, él te la quiere secar. Quiere darte felicidad. Bye bye la tempestad. No hay situación tan difícil que lo puedas solucionar. Él quiere llenarte de gozo, pues tú eres especial. Eres hermoso, valioso, más que una perla, precioso. Dile adiós a temor y que entre el poderoso. Él borrará tus penas, le dirá pa' fuera a tu problema. Yeah, pues cuando él entra da una felicidad, mira que es eterna. Que siempre hay alguien Que de ti todo lo sabe. todo lo sabe. Y tiene el control. Tiene el control. Siempre hay alguien Siempre hay que alguien de ti todo lo sabe. y tiene el control. Tiene el control. Let's go. Quiere ver Él te quiere feliz, te quiere bendecir. Te quiere feliz, te quiere feliz. no más tristeza. Él te quiere feliz, te quiere bendecir. Yeah. Te quiere hacer carnizado. Te quiere feliz, te quiere feliz. Vive de los problemas y también a las penas. Ya no hay más dolor, solo existe amor. Vive de los problemas y también a las penas. Ya no hay más dolor, solo existe amor. Yeah. Déjalo entrar en tu vida. Ajá. Él te quiere cambiar. Así es, Él te quiere feliz. él te quiere feliz. Te quiere ver sonreír. Rio Squad. La revelación. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos en el capítulo 30 del primer libro de Samuel, hoy con el versículo 10. Nosotros decíamos que David, después de haber hecho esa pregunta, versículo 8, debo perseguir a estos hombres, los podré alcanzar. Entonces Yahvé le responde, persíguelos.
que ciertamente les darás alcance y recuperarás todo. David partió con sus 600 hombres. Llegaron al torrente Besor y allí se quedaron algunos. Eso era el versículo 9. Y ande ya que David responde, elemento esencial y fundamental, o por anduriré lleva. Oye, algo, y bueno, por ahí que tú habrá posibilidad de apretar tanto. Allá potante la haya posea. Como sucede en muchas de las actitudes que nos presentan de Saúl. Ahora en el versículo 10, que nosotros hoy estamos subrayando y estamos estudiando con más especificidad, dice que David continuó la persecución con 400 hombres, pero 200 se quedaron por estar demasiado cansados para atravesar el torrente Besor. Aquí podemos insistir en algunos aspectos importantes. Primero, el hecho de, ante la dificultad, porque a veces ella, ¿verdad? No era fácil entonces con que le llaman así el torrente Besor. Torrente Besor, algunos se quedan. Opea, segundo elemento de esa caseña del autor sagrado, que David es un hombre también respetuoso de su gente, de su patrulla, de su ejército, de estos hombres que lo acompañan. Cierto que estaba sufriendo un poco y tendría que ser también muy cuidadoso David. Y quiere decir que la situación fue tan dolorosa. Sin embargo, imaginen en ese versículo 30, en el capítulo 30 al comienzo, el versículo, estaba en el versículo 4, ¿verdad? Entonces David y su gente gritaron y lloraron. Gritaron y lloraron. Cuando David y los suyos llegaron a la ciudad, la encontraron incendiada y descubrieron que sus mujeres, hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Imagínense, y la ciudad incendiada. ¿Qué es lo primero que uno piensa? Que aquí entraron estos bandidos, mataron a todos, incendiaron la ciudad. Pero aquí hay una gracia de Dios realmente. Las dos mujeres de David, Ahinoam de Jezreel y Abigail del Carmelo, la viuda, también habían sido llevadas. Pero, ¿qué pasó? Que sin embargo no los habían matado a nadie. No habían matado a nadie. Bueno, aquí también encontramos ciertamente, porque casi en todas las otras narraciones que encontramos, cuántos soldados, cuánto ejército, lo primero que hace es exterminar, estilo genocidio. Incluso dice que hasta los ganados, todo ello capaz. Sin embargo, aquí nos quiere dar a entender de una manera diversa, de una manera diferente, como diciendo, este es el pueblo de Dios, esta es la gracia de Dios que les acompaña, o uco a malecita cuera, o incendias y cuay, o mondas y cuay, o mondasea. Pero sin embargo no matan a nadie, le dejan en vida a todas estas familias. Y esto entonces ya a nosotros, por lo menos que somos lectores, cuando hay cuaína, hasta quedar sin fuerzas. Y David se encontró en un gran apuro frente a la tropa, porque la tropa ya hablaba de apedrearlo al mismo David. Imagínense, querido amigo, hasta ahora nunca escuchamos que la tropa se haya puesto en contra de David. Prácticamente siempre estaba a favor de David, insistía a favor de David, le acompañaba a David. O sea, hacían todo lo posible y todo lo positivo, ¿verdad?, a favor de David. Y sin embargo, ahora estamos encontrando una situación bastante difícil, incluso que quieren apedrearlo, ¿verdad? En fin, seguimos, Yesalva llegué David, apeo por andú enseguida, o no me había tarde, y dice, por favor, necesito el efod, porque tengo que hablar con Dios. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Nuestra falta de amor y caridad. Hoy perdóname, hoy por siempre, aun sabiendo que he caído, que de ti siempre había huido. Hoy regreso arrepentido, vuelvo a ti, vuelvo a ti. Gracias quiero darte por amarme. Gracias quiero darte yo a ti, Señor. Hoy soy feliz porque te conocí. Gracias por amarme a mí también. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Rompe mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Te conocí y te amé. Te pedí perdón y me escuchaste. Si te ofendí, perdóname, Señor, pues te amo y no te olvidaré. Pues te amo y no te olvidaré. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor, como todos los días que viene a nuestro encuentro. Estamos leyendo esta segunda carta que envía San Pablo a los cristianos de Tesalónica.
capítulo 2 del 1 al 3a y luego del 14 al 17. Acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no se dejen perturbar fácilmente ni se alarmen, sea por anuncios proféticos o por palabras o cartas atribuidas a nosotros que hacen creer que el día del Señor ya ha llegado. Que nadie los engañe de ninguna manera. Dios los llamó por medio de nuestro Evangelio para que posean la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, manténganse firmes y conserven fielmente las tradiciones que aprendieron de nosotros, sea oralmente o por carta. Yo continúo. Ani ababe penden botabe, porque está ahí, pero todo eso es simplemente, ¿saben qué? Pro bolsillo ya es gente. Esta es la secta mía. Entonces, para capitalizar, juntar. Y al final nos vamos, ¿por qué, queridos hermanos? Y eso es un mea culpa también, ¿verdad? Nosotros tenemos que hacer en nuestra familia, porque muchas personas se van buscando, ¿verdad?, cosas así extraordinarias y se dejan engañar lastimosamente. Está en la secta, por todas partes. A mí, y solamente nos engañan. A veces ponen treñan de yara, no se alarmen, por favor, sea por anuncios proféticos o por palabras o cartas atribuidas incluso a nosotros, ¿verdad? Porque se llenan, ¿verdad? Y te confunden, porque te hablan de Jesucristo y te hablan de esto y aquello. Pero en el fondo, el árbol se conoce por sus frutos. Así que, queridos hermanos, vamos a estar atentos. Esta segunda carta que Pablo está enviando a los tesalonicenses es para advertirles, porque este itereimba es un hipervigina lo circular. Entonces me da, ¿para qué prevero? Cualquiera podían de tarot o le agua un delante poque esto que aquello. Allá vamos a ver. ¿Por qué? Y porque justamente nos falta, lastimosamente, sentarnos. Ya es allá de yagua allá calcula. Ñañamindu peñan de yarañe ella y cuajamuesha. ¿Cuál es el camino de la verdad? Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando este capítulo 30 del primer libro de Samuel, versículo 10, es lo que hoy queremos subrayar. Así como nos presenta, David continuó la persecución con 400 hombres, pero 200 se quedaron por estar demasiado cansados para atravesar el torrente Besor. Hemos dicho ya al comienzo, ¿verdad?, que David parte de nuevo. Al comienzo 600 hombres. Cuando llegan aquí al torrente Besor, Tushao Cacuara y Caneumbamoicuay, y no solamente, queridos amigos, el hecho de estar cansado, ellos están viniendo corridos, que estaban con Aquís, lo estaban acompañando, Yangarecoicuay, guardia personal de Aquís. Cuando los príncipes de los filisteos le dicen, no, en Mondopayo, Camayamen de Erutabe, hebreo, Yande Abuitebe, Yande Yajañaño, y contra Becuera, Ande Berujalan de guardia personal, oíla hebreo, cuera. No, despídelos, que vayan al lugar donde les has asignado. Porque se pueden volver en contra de nosotros aquí. De Calculamina, de Pensamina, de Guapulmina, de mañana. Los príncipes, los generales filisteos. Allá es Ahueya, humanamente hablando, ¿verdad? Porque eso puede suceder en cualquier momento. Y decían, no, en medio de la batalla, en medio de la guerra, se pueden volver contra nosotros, imagínense. Entonces nosotros quedamos en el sándwich aquí,
contra quien estás peleando. Aquí estamos nosotros peleando. Y ellos en retaguardia, porque ellos están contigo. Y además son 600. Imagínense, ahí nos hacen sándwich, vaya, digo, tú me llevas, vaya. O sea que es una estrategia, un pensamiento muy lógico de parte de los príncipes y generales filisteos. Obviamente, voy a ir aquí, que está bien, dice, tú eres muy honesto, vive Yahvé, eres muy honesto. Veo con agrado toda tu actividad para conmigo en el campamento, pues no encontré en ti nada errado desde el día en que viniste a mí hasta hoy. Por eso yo le decía, este es un libro político y es un libro para nuestros políticos. Porque aquí, por ejemplo, te habla de honestidad. Imagínense, David estando en esta situación, sin embargo, es una persona cuerda, una persona equilibrada, una persona que sabe lo que está haciendo y lo hace bien. A tal punto que el otro le dice, mira que eres una persona, eres honesto, veo con agrado tu actividad para conmigo en el campamento, pues no he encontrado en ti nada errado desde el día en que viniste a mí. Así, el mismo rey, aquí el rey filisteo le está diciendo y le está calificando a David. Bueno, lo que sí que acuerda, cuando ya vuelve de nuevo, porque tiene que hacerlo, porque los otros príncipes y generales no lo aceptan con cierta razón, vuelven y ahora se encuentran también en Siquelá, que ha sido incendiada. Oyerajapá lleva, las envirecocuera, tagracuera, la familia cuera, Oyerajapá, entonces se encuentran en una encrucijada. Incluso dice que toda la tropa aquí se encontró en un gran apuro, porque ya hablaba incluso de apedrearlo. Es ahí donde otro elemento que hemos subrayado, decíamos que David toma fuerza, dice. Moisés toma la fuerza desde Dios. Se armó de valor en Yahvé su Dios. Qué lindo que es como subraya el autor sagrado esto. Se armó de valor. Se armó de valor en Yahvé su Dios. Ese, diga tu moayoína, pero con oye ese acá. Se armó de valor. Y entonces se propone, ¿verdad?, dar este salto cualitativo tan importante. Y aquí, cuando él comienza a reflexionar y darse cuenta de la situación, porque todos se pusieron a gritar, a llorar, o zapatea, o incendia, cuanto oía la isiuda cuera hoy, entonces él pregunta, ¿debo perseguir? Él ayapota de Yara. Cuando se cañan de esa confianza total en el Señor, como diciéndonos que ante las dificultades y los problemas, ñañemoita mante hoy peñan de ya en donde y recibe la respuesta, porque Yahvé le responde, persíguelos, que ciertamente les darás alcance y recuperarás todo. Persíguelos, que ciertamente les darás alcance y recuperarás todo. Y entonces por eso David parte, ¿verdad?, con los 600 hombres. Pero también cuando llegan hasta el torrente Besor, ellos se quedan en esa parte. Por la pinta del torrente Besor en ese momento estaba muy grande. Estamos en el caneón, entonces ya y se quedan 200. Y David continuará con 400. Volvemos enseguida con más de Yarañi e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque.
Mónica recibió la noticia con desolación, porque ese viaje significaba su perdición eterna. Pues si en ese momento Agustín llevaba una vida disoluta en Cartago, una próspera colonia romana en el norte de África, ¿qué ocurriría al atravesar el umbral de Roma, ciudad que según ella era ni más ni menos que la lasciva y desvergonzada Babilonia del Antiguo Testamento? Entonces decidió acompañarlo para servir de freno al desenfreno de su hijo. Agustín aceptó a regañadientes la obstinada protección materna y al llegar al puerto le dijo a Santa Mónica que en vista de que el barco tardaría algunas horas en zarpar, aprovechara para orar y resguardarse del sol y del calor en el templo de San Cipriano, mientras él acudía a despedirse de un amigo enfermo. Tras varias horas de profundo recogimiento, Santa Mónica salió deprisa y halló el muelle vacío, porque el buque había partido y ya su silueta se perdía en el horizonte. Sin perder la compostura, se dispuso a esperar pacientemente el próximo navío y al cabo de varios meses se embarcó, pero al llegar a Roma e indagar por Agustín, recibió la noticia de que él se encontraba en Milán y sin perder tiempo se puso en camino. No fue difícil hallarlo, porque su nombre ya era reconocido como profesor de retórica y eso le permitió a Agustín trabar amistad con San Ambrosio, quien al poco tiempo logró su conversión. Y así, por fin, Santa Mónica pudo dormir tranquila. Mónica, nacida en Tagaste, cerca de Cartago, África, en el año 332, pertenecía a un acrisolado hogar cristiano y por lo tanto su educación le fue confiada a su piadosa nodriza, cuya disciplina monástica la marcó profundamente. Y al casarse con un rudo funcionario del imperio, que había sido legionario, y de ahí su lenguaje tosco, su temperamento pendenciero y su desbordada afición por el licor y las mujeres, ella sacó a relucir su mansedumbre, su condescendencia y su paciencia, con las que supo controlar los impulsos de su volátil esposo, al que terminó convirtiendo a la fe cristiana, pero no así a su hijo mayor Agustín, un joven sobresaliente, que adelantó en Cartago estudios de filosofía, humanidades, retórica, literatura y oratoria, y en todos esos campos brilló con luz propia, pero prevalido de la popularidad adquirida por su genialidad, combinó sus actividades académicas con una vida desenfrenada, lo cual se convirtió en una aguda espina para Santa Mónica, que permanentemente lloraba, oraba y ayunaba por su conversión inútilmente. Por eso es que se fue tras él a Italia en el año 384, pues consideraba que esa lucha no sería estéril, porque un obispo al que en más de una ocasión había pedido que orara por su hijo le dijo: no temas, es imposible que se pierda un hijo de tantas lágrimas, ya vendrá la hora de Dios. Y en efecto así ocurrió. San Agustín, después de sostener largas y sustanciosas discusiones con San Ambrosio, doctor de la Iglesia, encontró la luz y tras ser bautizado por este santo obispo en la Pascua del año 387, emprendió el regreso a su patria acompañado por Santa Mónica. Al llegar al puerto de Ostia, en donde debían embarcarse, Santa Mónica le dijo a San Agustín: si Dios ya me concedió la gracia de verte católico antes de morir, y de que desprecies la felicidad terrena por servir a Dios, ¿qué estoy haciendo aquí? La respuesta le llegó 9 días después, al fallecer ahí en Ostia, víctima de una fiebre maligna, y murió con una amplia sonrisa de satisfacción y agradecimiento. Por eso hoy, 27 de agosto, día de su festividad, pidámosle a Santa Mónica que nos dé fuerzas para orar por los que se resisten a creer la buena nueva del Evangelio. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. ¿Cómo nosotros podemos llegar a esa misericordia de Dios, a recuperar de nuevo ese amor grande entre nosotros? Dentro de la iglesia se nos ofrece un sacramento tan lindo,
tan espectacular que cada uno de nosotros tiene que experimentarlo para sentirlo. Ese que te da la paz en la conciencia, el que te da la paz y la serenidad en la propia vida. Nosotros le llamamos confesión. La confesión es ese encuentro del hombre con Dios, del hombre consigo mismo y del hombre con los demás. La confesión es justamente reconocerse antes que nada en la propia limitación. Pero no es simplemente también reconocer la propia limitación, sino que es decir, desde esta limitación yo puedo volver a recomenzar y puedo hacer bien las cosas. La confesión no solamente entonces nos da esa paz interior, sino que además de esa paz interior nos da la fuerza para que nosotros podamos seguir luchando y haciendo el bien. El bien para los demás, el bien para nosotros mismos y sobre todo el bien que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos para construir el reino suyo. Soy el Padre Víctor. Búsquenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Abriste tus brazos y tu corazón, afianzaste sus pasos, confiaste en Dios, tomando su mano, lo viste crecer, fuiste su padre del alma, oh buen San José, fuiste su padre del alma, oh buen San José. San José, amigo y padre, tu corazón abriste a su amor. San José, fiel siervo de Dios, escuchaste su voz y acogiste su vida, la de Jesús Salvador. Le enseñaste a crear en una madera tantas maravillas y el sustento a ganar. También le enseñaste a tallar en su vida el valor del trabajo y de la verdad, el valor del trabajo y de la verdad. San José, amigo y padre, tu corazón abriste a su amor. San José, fiel siervo de Dios, escuchaste su voz y acogiste su vida, la de Jesús Salvador. Amaste a María, compañero ejemplar, sembraste en silencio, cultivaste humildad. Cuidaste a tu familia con sagrada bondad, con amor entrañable, aún lejos del hogar, con amor entrañable, aún lejos del hogar. San José, amigo y padre, tu corazón abriste a su amor. San José, fiel siervo de Dios, escuchaste su voz y acogiste su vida, la de Jesús Salvador. San José, amigo y padre, tu corazón abriste a su amor. San José, fiel siervo de Dios, escuchaste su voz y acogiste su vida, la de Jesús Salvador. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso pasaje que estudiamos, ¿verdad? Que es justamente el primer libro de Samuel, capítulo 30, el versículo 10, que nos está invitando a entender lo que significa tomar también ciertas decisiones. David continuó la persecución con 400 hombres, pero 200 se quedaron por estar demasiado cansados para atravesar el torrente Besor. Por una parte, el respeto también, ¿verdad? Y de hoy igual que algunas veces no todos tenemos esa capacidad también de ya calcular. Ustedes saben, y eso es lo que nos cuenta, ¿verdad? La historia, cuando Hitler atacó Rusia, dice que eran inviernos justamente, y dice que sus generales, la gran mayoría, le dijo a Hitler, no Hitler, ya pues estaba que invierno, y el invierno, la nieve de Rusia es imposible, imposible. Diga tú, ahí ya pomba ve. Pero claro, el tipo, yo lo vi ahí porque todo le iba bien, ni uno no perdió, ni Petina perdió. Entonces él dice, no, vamos a hacer un pequeño esfuerzo ya. Y ahí, Pepe fundía lleva, Pepe fundía. O si no, este día ñandé entero de a veñañemos a alemán y nevi. Ñandé este día a ver alemán entero de con mundo con añañemos a alemán y nevi. Y entonces se dan cuenta, queridos amigos, es interesante aquí lo que está presentando, ¿verdad? El autor sagrado. Es una reflexión. Aquí David se encuentra ante una situación bastante complicada y difícil. Dice que muchos estaban cansados. Se quedaron allí algunos. 200 quedaron por estar demasiado cansados para atravesar el torrente Besor. Bueno, podemos nosotros pensar y entender el autor sagrado presentándole siempre a David. Este es un hombre respetuoso siempre. David tiene una actitud siempre de mirar el aspecto muy humano. Entonces, desde ahí quiere solucionar. Y bueno, eso es lo que se nos está presentando aquí, ¿verdad? Y eso es lo que nos está diciendo. Es como que David, entonces, no quiere forzar, no quiere hacer sentir mal a esta persona, porque él podría igual, ¿verdad? No, ya zapana. Y bueno, no. Entonces dice, bueno, Pepe, me 200, a la Icatúa, mala Icatúa. Entonces ahí, 400 dice. Por otra parte, otro significado también profundo, además de la humanidad que podemos mirar en este comandante, en este que está al frente, por otra parte, mira también el hecho de que van 400 hombres. Es como para decir también, nosotros confiamos verdaderamente en Dios, confiamos en lo que Dios nos había dicho, vayan. Ustedes le darán alcance, persíganlos. Ustedes van a recuperar todo. Bueno, muy bien. Nosotros estamos poniendo todo nuestro esfuerzo, todo nuestro ejército. Pero van a haber 200, imagínense que estaban volviendo allá del haber ya acompañado a Aquís. Ahora vienen sin ningún descanso, se encuentran ante esta situación. David enseguida pregunta, ve, lee el efod y dice, bueno, tienen que continuar, persíguelos. David obedece, otra de las características esenciales. No hay tutía, no hay tiempo que perder. Ya. Entonces David se pone en camino, ¿verdad? Se pone en camino con su ejército. Ahora se encuentra, dijimos, y él comprende muy bien, porque ella de ya para ya allá con otra misión. Tenemos que ir a recuperar lo que es nuestro. Entonces estos 200 que están cansados se quedan y le dicen, David, de una manera muy humana, les deja. Pero continúa con 400 hombres. Como el Señor les dijo, ustedes van a recuperar todo. Hay una confianza total en Dios. David continúa confiando. O con 600 o con 400 es el Señor
es el Señor el que sigue luchando y sigue acompañando. Ñandeña moída la icatumía lleva, pero es el Señor el que dirige verdaderamente la historia. Quiere decir que la ñandeña no permitió ir a la opuesta 200, a ñande 400 ya continúa, es por algo. Confianza y apertura total en el Señor. Oye, queridos amigos, así entonces estamos nosotros reflexionando, concluyendo por el día de hoy. Vamos a continuar este capítulo 30 del primer libro de Samuel, específicamente el versículo 10. Por el día de hoy me despido de ustedes y les dejo la bendición de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñandeyara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor, como todos los días que viene a nuestro encuentro. Estamos leyendo esta segunda carta que envía San Pablo a los cristianos de Tesalónica, capítulo 2 del 1 al 3a y luego del 14 al 17. Acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no se dejen perturbar fácilmente ni se alarmen, sea por anuncios proféticos o por palabras o cartas atribuidas a nosotros que hacen creer que el día del Señor ya ha llegado. Que nadie los engañe de ninguna manera. Dios los llamó por medio de nuestro Evangelio para que posean la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, manténganse firmes y conserven fielmente las tradiciones que aprendieron de nosotros, sea oralmente o por carta. Yo continúo. Ani ababe penden botabe, porque está ahí, pero todo eso es simplemente, ¿saben qué? Pro bolsillo ya es en la secta mía. Entonces, para capitalizar, juntar. Y al final nos vamos, ¿por qué, queridos hermanos? Y eso es un mea culpa también, ¿verdad? Nosotros tenemos que hacer en nuestra familia, porque muchas personas se van buscando, ¿verdad?, cosas así extraordinarias y se dejan engañar lastimosamente. Están en la secta por todas partes. A mí, y solamente nos engañan. A veces ponen treñan de Ñandeyara, no se alarmen, por favor, sea por anuncios proféticos o por palabras o cartas atribuidas incluso a nosotros, ¿verdad? Porque se llenan, ¿verdad? Y te confunden, porque te hablan de Jesucristo y te hablan de esto y aquello. Pero en el fondo, el árbol se conoce por sus frutos. Así que, queridos hermanos, vamos a estar atentos. Esta segunda carta que Pablo está enviando a los tesalonicenses es para advertirles, porque este itereimba eon hipervigina lo circular. Entonces me da, ¿para qué prevero? Cualquiera podían de tarot o le agua un delante poque esto que aquello. Allá mi árabe. ¿Por qué? Y porque justamente nos falta, lastimosamente, sentarnos, ya es allá de yagua, allá calcula, ñañamindu, peñan de yarañe, ¿cuál es el camino de la verdad? Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.